Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos acá nuevamente a Economía 4D en una semana de días de definiciones claves que estamos transitando. Ahora te vamos a contar y muchos invitados que tenemos hoy tienen que ver con esto. Las jornadas que estamos viviendo de movilización cada vez, Gustavo, y te saludo con esto, me parece, no sé qué te parece a vos, cada vez es más amplia la brecha que hay entre el relato oficial y el intento de instalar cierta expectativa positiva y la realidad que va por un carril completamente diferente. Sí, ¿no? pareciera una máquina de humo porque realmente fue un parazo docente, fue muy significativo el paro docente y puede ser que anuncien un nuevo paro. Esto le agregamos la movilización del día de mañana, la movilización de la CGT. También Bueno, y en el día de hoy, digo, la movilización también. la de hoy, y me estoy refiriendo que mañana se potencia los docentes más la movilización del día de mañana. Lo fue muy fuerte. Fuertísimo. Digo, ¿esto por qué lo marco? Algunos medios de comunicación hablaban de problemas en el tránsito, corte de tránsito, no hubo algunas imágenes que se difundieron por algunos medios, obviamente, acá se mostró. Estaban en CN23 y en C5N, se podían ver cuadras y cuadras de esta importante movilización. Tomada desde los drones para tener una idea de la amplitud, porque si te muestran a vos en una cámara de piso, el que está primero, no tenés noción de cuántos metros hay hacia atrás. Tomada desde los drones, que hoy es fácil además hacer eso, y la tecnología está disponible, se veía la masa de gente que estaba acompañando, los propios docentes y diferentes movimientos, agrupaciones, políticas, diferentes espacios de la sociedad que decidieron hoy acompañar a los docentes en su expresión. Y te diría, la táctica, porque no fue una estrategia, la táctica de pegarle a Baradel me parece que le salió mal porque son 5 los gremios docentes, hablaron otros referentes, el problema es un problema nacional y esto fue lo que quisieron plantear ellos el día de hoy y el día de mañana. Bueno, y mañana amplificada la movilización porque los docentes que también van a seguir cumpliendo sus 48 horas de paro y van a estar acompañando la movilización que además convoca la CGT, las 2 CTA, diferentes espacios y grupos sindicales. Y también grupos empresarios. Diferentes grupos empresarios. Esto es una novedad para marcar y para tener en cuenta. Agrupaciones empresarias. ¿Vos te acordás que en las redes sociales previo al balotaje habían girando algunos algunos videos de empresarios pymes, pequeñas y medianas empresas, que le hablaban a sus trabajadores y les advertían sobre lo que podía llegar a pasar frente a un eventual gobierno como el que hoy estamos viviendo en Argentina con la pequeña y la mediana empresa, con la industria? Bueno, eso está ocurriendo, lo vemos, acá te lo contamos, despidos, suspensiones constantemente, caída de la actividad y esas cámaras, esos grupos empresarios que representan mayormente a la pequeña y la mediana empresa, empresarios van a estar mañana marchando junto a los trabajadores. Muchas empresas, hoy se veía por ahí fotos donde anunciaban que mañana le dan asueto a los trabajadores para que puedan concurrir a la movilización. Empresarios, trabajadores, docentes, todos unidos reaccionando frente a lo que se percibe en el día a día, en lo cotidiano, que dista muchísimo de la realidad que, por ejemplo, intentó describir el presidente de la Nación hace unos días en la apertura de la sesión. Hace unos días te diría hoy mismo, ¿no? Parecieron realidades diferentes, porque a ver, en un rato vas a profundizar sobre distintos indicadores que dan mal, inclusive en el noticiero acá en CN23, ustedes vieron 14 meses consecutivos de caída de venta minorista, pero más allá de los datos y de los números, revolución aerocomercial. O sea, revolución aerocomercial. Para poder viajar en avión, presumo que tenés que poder comer bien, presumo que le tienen que pagar bien a los docentes, presumo que no hay que frenar paritarias cuando cierran una paritaria, como fue el caso de bancario, para que se vuelque al consumo. Y después lo empezamos a hablar de turismo, como pretendieron plantearlo el día de hoy. Parecían dos realidades, ¿no? Voy a hablar de una revolución aerocomercial, voy a hablar de turismo y tenemos una realidad del día a día que es mucho más compleja y más preocupante del planteo, como vos decís, de que vivimos en el país de la maravilla, que fue el hashtag de la semana pasada. Sí, y además en materia de cuestión aerocomercial y la conferencia de prensa que hubo esta tarde, el ministro Dietrich, Marcos Peña, también hay, como nosotros venimos diciendo acá, ¿te acordás que hace unas semanas? Si pasa. Yo te decía hace unas semanas, para analizar cualquier medida de política económica, primero trata de ver qué negocio hay atrás y después te vas a dar cuenta con qué tiene que ver la medida. Una cosa, qué mal que está eso, ¿eh? Y bueno, pero lamentablemente es así. Y otra vez pasó lo que nosotros decíamos del pasa a pasa con el correo. Otra vez se dio vuelta atrás, no definitiva, ¿no? En una suspensión. Se suspendió, la palabra fue se suspendió, porque inclusive algunos zócalos dicen en los medios de comunicación se dio vuelta atrás. No, se suspendió. Suspender significa que si te descuidas en cualquier momento puede volver a entrar, ¿no? Pero a Bianca. Por ahora, claro, la adjudicación de rutas que le habían dado absolutamente todo a Bianca. Después del escándalo que salió por
medios de comunicación, por algunos periodistas que siguen de cerca estas cosas y que marcaban esta cuestión vinculada con se le está dando todo a Bianca, había problemas de conflicto de intereses como en tantos otros casos que involucran al propio como presidente. el caso del Correo Argentino. No a funcionarios cercanos, al propio presidente de la Nación, de los dos lados del mostrador, generando beneficios para empresas que son propias. Bueno, lo mismo pasó con esto, nosotros acá lo tratamos, los programas anteriores, vinieron expertos en el tema, nos explicaron qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, después de todo lo que ocurrió en materia de comunicación con esto, tuvieron que dar marcha atrás y se adjudicaron rutas a algunas líneas aéreas, entre las cuales quedó afuera por ahora Avianca. Recordemos que tenía un titular que era el mismo titular de la empresa MacAir, que era la empresa Macri Airlines, ¿sí? La empresa del propio presidente, que arrancó presidida en su momento por el propio Mauricio Macri, quien hoy es presidente de la Nación. Así Pero que otra vez, pasemos, si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Pasemos, bueno, a los datos del día a día. La semana pasada, mucha repercusión. Nuestro WhatsApp es el 116-136-7550. Se están comunicando mucho. Muchísimo, del interior del país, muchísimo. A los que hacen, una aclaración, que Sí. hacen algunas, piden algunas aclaraciones o consejos o profundizar un poco más algún tema, nosotros estamos pendientes de todo. A veces si se atrasa alguna respuesta porque no damos abasto a responder inquietudes, pero sigan haciéndolo porque la respuesta en algún momento termina llegando. Y también vemos la repercusión que tiene. Pero hoy, Agustín ahora le va a comentar a todos ustedes, 14 meses seguidos, la caída de venta minorista. Si le agregamos... ¿Quién lo dice? Lo dice CAME, lo dicen los empresarios. Y después la construcción. ¿Quién lo dicen? Los proveedores de materiales de construcción que cayeron las ventas de materiales de construcción interanual. Sí, los insumos de la construcción, ladrillo, cemento, etcétera. Si tomás un promedio en los insumos, el índice Construya, un índice privado que el sector sigue muy de cerca y en el cual confía mucho porque viene dando buenos resultados hace mucho tiempo, una serie larga, marca que los insumos de la construcción en términos interanuales, datos de febrero contra febrero del año pasado, cayeron casi un 7%, 6,7%. Y los despachos de cemento un 0,8%. O sea, la industria de la construcción sigue marcando registros negativos. Y después está lo que vos marcás de las ventas minoristas, que si me acompañás vamos ratito acá al touch, tengo un gráfico para que lo veas mejor. A ver, mientras que vos das el detalle, para que la gente lo vea simplificado, todo lo que está en rojo significa todo mal. Todo lo que está en rojo, sí, son variaciones negativas, son barras negativas. Quiere decir que cae. Las ventas minoristas que releva la Cámara Argentina, la mediana empresa, un índice que nadie cuestiona, tiene mucho tiempo de historia, marca una sucesión de 14 meses negativos. Desde enero del año 2016, del año pasado, que tuvo su primer registro negativo. Estos dos que ves acá en verde, disculpa, que son positivos, son los dos últimos registros del año 2015, noviembre y diciembre. Después empezó la debacle, la caída en las ventas minoristas, en el consumo, ¿sí? En lo que percibimos que pasa en el día a día, cae el poder adquisitivo, no te alcanza el sueldo, cae el consumo y esto genera en la economía una dinámica de círculo vicioso. Cae el consumo, cierran comercios, se pierde empleo, hay impacto negativo sobre la producción industrial. Bueno, estas fueron las caídas. Venta minorista, ahí mirando acá, es lo que vos comprás en el día a día en el supermercado, ¿sí? Ropa, etcétera, ¿no? Esto es venta minorista. Esto es lo que vos siempre explicás a la gente, el consumo, con lo cual se reactiva la economía. Claro, el 80% de la economía en Argentina está dinamizada por esto, por el consumo interno. Si esto cae, cae todo. Muy difícilmente haya un rebote como se pretende instalar en la actividad. A ver, pero quiero decir algo. Si acá le instalás en el medio una flecha que diga revolución aerocomercial, ¿cierra o no cierra? No, no cierra para nada. Acá estamos hablando de caídas fuertes en consumos generales, pero en consumos básicos. Ahora te voy a dar unos datos más que sacó hoy la Ciudad de Buenos Aires. Pero fíjate la sucesión de 14 meses consecutivos de caídas, caídas que a mediados del año pasado fueron muy fuertes. Fíjate que tuviste meses de casi 10%, eso fue junio del año pasado. Sin embargo, no es para celebrar que hoy la caída sea menor, porque acá hay un tema estadístico también. ¿Cuál es el tema estadístico? La caída que se comunicó ayer de 4,1% la CAME en relación, el mes de febrero, en relación a febrero del año pasado, está comparándose contra un mes que ya había caído 4,5%. ¿Sí? O sea, un mes que había sido malo, había tenido una caída en relación a 2015, ahora sobre esa base de comparación ya baja, estás volviendo a caer
un 4,1. Es muy grave la situación. No quiere decir que porque es 4,1 y este fue 9,8 es mejor. Acá te estabas comparando con una base alta y ahora te estás comparando con una base muy baja. Que durante 14 meses consecutivos esto siga cayendo es muy grave y las perspectivas para adelante no son positivas si consideramos que el gobierno insiste en poner esa meta a las paritarias que están despertando estas movilizaciones en un nivel de proyección de inflación sobre el cual nadie cree. Pero te cuento un par de datos más, ya que estamos con las ventas minoristas. Hoy, la ciudad de Buenos Aires... Ahí tenemos un indicador, sacó ¿no es datos Bien. oficiales de venta minorista. Oficiales. Sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un instituto de estadísticas y hoy comunicó caídas, por ejemplo, en artículos de supermercados, mes de febrero contra febrero del año pasado, 15,8% de caída. Artículos vendidos en supermercados, casi 16% de caída. Ahora, dentro de ese ítem tenés alimentos en supermercados, que son consumos más básicos, ¿no? Lo último que dejás de consumir son los alimentos. Bueno, ahí hubo una caída también de 2,6, más moderada, pero está cayendo en la ciudad de Buenos Aires hasta el consumo en alimentos en supermercados. Electrodomésticos cayó 10,1%, telefonía móvil 8,5% también cayó, restaurantes, ¿sí? Ir y comer en un restaurante cayó 3,6%. Todo esto en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales del propio gobierno de la ciudad, obviamente del mismo signo político del gobierno nacional, ¿no? Esto da cuenta de lo que estamos viviendo, que se complementa con lo que te dice la Cámara Argentina de la mediana empresa. Bueno, nuevamente le decimos cuál es nuestro WhatsApp, 1161367550. Y ahora sí, vamos a la tanda. Sí, pero no, si te parece te voy a marcar algo. ¿Querés adelantar los invitados? Sí, no, antes de hablar con los invitados, Dale. que ahora te vamos a contar quién es. Uno de ellos que tenemos esta noche invitado es el rector de la Universidad Metropolitana el tema de UNMED. de los Trabajadores, la UNMED. Y lo invitamos porque queremos hablar con él de dos cuestiones que ocurrieron en las últimas horas. Hoy una fue tapa de un diario de gran página 12, tirada nacional, página 12, cuyo título era El agujero negro, y tomando datos de un observatorio... Aclaremos, agujero negro, deuda externa. Deuda externa, tomando datos de un observatorio que creó la Universidad Metropolitana del Trabajo, la UNMED, un observatorio de la deuda externa, da cuenta que el gobierno, nosotros acá seguimos de cerca la deuda, te lo venimos diciendo todo el tiempo, se tomó desde que asume el gobierno de Macri, entre deuda pública nacional, provincias, empresas, todo consolidado, el equivalente a 77.000 millones de dólares. Esto equivale más o menos al 15% del Producto Bruto Interno. Es una emisión de deuda de características, pero inéditas. Es muy, muy fuerte eso. Vamos a estar hablando con él de eso y también vamos a estar hablando de que hace un ratito vino directo para acá, estuvo con algunos sectores sindicales, la CTA, presentando el índice de precios, el índice de inflación de la UNMED, del Instituto de Estadísticas que conforma la Universidad Metropolitana junto con un grupo de sindicatos y representaciones gremiales que nosotros acá seguimos muy de cerca porque tiene la particularidad de medir la inflación según el 10% de ingresos más altos o el 10% más bajo. Eso ayuda y mucho a ver cómo la inflación está impactando sobre los sectores de ingresos más bajos. Déjame que lo explique en criollo. Vos que sos laburante, bueno, toman la masa, tu consumo, la cartera de lo que vos, el promedio de bienes que vos consumís y cuánto representó tu inflación. Para no tomar promedios de promedios, ¿no? Te cuento el número que salió y ahora él nos va a estar explicando mejor en un ratito. El número del mes de febrero fue 2,1% mensual, 2,1%. Bastante más que lo que había sido el mes de enero, el índice oficial, que todavía no salió para el mes de febrero. Interanual, febrero contra febrero del año pasado, 28,8%. Pero la novedad es que el 10% de trabajadores que tienen ingresos más bajos, la inflación esa medida mes contra mes del año pasado fue 31,2%. O sea, seguimos en presencia de una inflación alta que afecta más fuertemente a los sectores de menores ingresos. Ahora sí, vamos a la tanda. Y seguimos con el resto de los invitados. Dale, vamos. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos.
Arrancamos el bloque de hoy con 2 diputados del mismo frente. De un del mismo frente- espacio político. Del mismo espacio político, del Frente Renovador, y para hablar muchos temas, ¿no? Bueno, Alejandro Grandinetti, Vasco de estás? Mendiguren. Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bajo José Ignacio de Mendiguren, el Vasco, que nos ha visitado Dios más de una ves. oportunidad. Viviendo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Por qué no iba a ser así? Te pregunto. Sí, ¿Por qué no iba a ser así? Sí. Perdiste 10% poder adquisitivo el año pasado. sí. Vas camino no solamente a no recuperarlo, sino a volver a perder. Argentina quedó carísima para producir. 15 kilómetros de cola cruzando a Chile, a Paraguay. Porque todavía con Mingo en el DM2 en Miami. Ahora es el DM3 con Chile, con Paraguay, Uruguay. Entonces, ¿qué tenés que explicar? Entonces, aquellos que vivimos las experiencias anteriores, te dan a bajar los brazos, porque realmente no podés cometer tantos errores. Y en este momento, que la gente lo vive todos los días, vivís un país como que es una ficción. Lo veo hoy al presidente inaugurando un ciclo lectivo que no se inauguró en todos lados, una crisis docente desde Jujuy. Me hace acordar a la mesa de Necochea, ¿te acordás de Rodríguez Sá? Sí. Entonces, no puedo más que estar muy preocupado. Y fíjate una cosa, el otro día con los chicos que vos conocés, que trabajan en el equipo mío, analizamos las crisis. Decíamos, ¿esto es la convertibilidad? No. Pues Cavallo era loco, con todo respeto. Pero tenía ciertos conceptos de productividad que quería lograr, no llegaba porque veníamos un camino, viste, que nunca alcanzaba. Esto es más Martínez Dios. ¿Ah, sí? Este es el periodo, acordate, donde hay una locura financiera y a la deuda, donde la economía perdía productividad a lo loco, sacaba la ley, te acordás, de garantía de los depósitos, que otra locura, cualquiera podía, y veíamos esa locura, que indudablemente no tenía otro destino. Hoy fíjate la deuda que está tomando Argentina, vos la acabás de decir. Explícame la capacidad de repago. ¿Por dónde va a venir la posibilidad de generar un dólar que no sea financiero para pagarla? No es muy difícil, no tenés que ser un economista, un perito mercantil te está diciendo que esto... No, mirá, el otro día el presidente en el Congreso habló de las 130 millones de toneladas del campo. Vamos a analizarlo porque sería la buena noticia. Te pregunto, ¿en qué fueron? Esto tenés soja, maíz y trigo. 0 valor agregado. Decime qué tenés. Y cada lugar del campo donde empieza a agregar un poquitito de valor, cuanto más valor agrega, más se funde. La lechería, fruticultura, estamos importando chancho, estamos importando pollo. No podemos ver que ya Argentina no puede ni producir manzana. Entonces, es tan difícil, pregunto. Entonces, escucho el otro día al señor Duhovne, ministro, que era un amigo nuestro. Sí, en una sí, época. sí, ahí. Pero dijo que salió, Decir- dijo que salió de la Colega. recesión, ¿eh? Sí, ¿qué? Que salió de la recesión. Pero escuchame una cosa. ¿Él o el Acaba de país? decir, junto con el otro amigo nuestro, Sturzenegger. Tenemos cada amigo nosotros. Por eso, señores, Amigo el de dólar, ustedes, mío no. no, tampoco. Señores, el dólar, Sí. A ¿por qué Duhovne está lo conozco de la atrasado? universidad, ¿eh? Tiene el valor del mercado, porque el mercado lo puede. Yo digo, mírate, tantas caras de giles. ¿Cómo así que el mercado puede, si metiste un chorro de dólares que está entrando al escolazo, Sí. pura y exclusivamente, que te tira el tipo de cambio real? Que en otros términos se llamó la enfermedad holandesa. Cuando Holanda tuvo este problema, pero por riqueza genuina, porque ahí no le entraba deuda, le entraba gas, ¿verdad? Sí, 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 No sí. permitió que se desequilibrara la economía y salió a esterilizarlo Sí. para que la economía siguiera. No sabe que el 90% de los dólares que están entrando se van a colocar en tasa, y cuando esa tasa que ninguna economía del mundo puede pagar, vos la vas a tener que pagar. ¿Con qué recurso? Sí, y además, digo, lejos de tratar de controlar eso, se lo está estimulando. Se desarmaron todos los controles a los movimientos de capital. ¿Cómo lo volvés a...? Fue clarito. Agregale también que tenés un déficit de balanza comercial. Claro. O sea que tampoco estás generando los dólares para lo que decía recién el Vasco. O sea, no vas a poder repagar. Pero además el concepto en general, ¿no? Aquel viejo concepto en el cual se focalizaron en esta primera etapa de la gestión. Decir que para bajar la inflación necesitábamos bajar el consumo. Que el problema de la inflación en la República Argentina era porque los trabajadores ganaban mucho. De eso se trataba. Sí, la Consumían famosa demasiado. fiesta, ¿no? del Que consumo. fue ¿Te una acuerdas cuando fiesta, decían despilfarro? olvídense de ir de viajes y cambiar el auto? ¿Por qué? Porque en realidad eso estaba dañando la economía que estaba precisamente sobrecalentada. Bueno, ¿qué hicieron? Bajó el consumo, vos lo decías, es muy interesante el análisis y sobre todo cuando comparás Macri contra Macri. Claro, esa es la novedad. O sea que ¿no? nos venimos achicando allí con datos oficiales de la prueba de medición en Capital Federal. Pues bien, el consumo bajó, la inflación sigue subiendo. O sea,
Con lo cual, aquel dogma del ¿Y la teoría de la emisión liberalismo monetaria? ¿Y la teoría de la emisión de la monetaria? emisión monetaria, bueno, en este caso lo que estás haciendo, estás contrayendo deuda. Ergo, al cambiarlo lo estás teniendo, pero en definitiva es esa ruptura con la realidad de la mayoría de los argentinos. El problema que encontramos cuando lo escuchamos al presidente, efectivamente, el 1 de marzo, es que hablaba parecía la mesa de Necochea, porque mencionó incluso hasta los arándanos, que después lo salieron a corregir. Hoy lo repitió. Bueno, pero hasta el propio... Los productores que lo corrigieron. desmentían, o cuando, por ejemplo, das el informe parcial de las exportaciones que crecieron, pero no la comparás con las importaciones que crecieron más rápidamente que las importaciones. Con lo cual, de nuevo, somos más deudores del mundo porque tenemos que buscar dólares para pagar esas importaciones que son mayores que las exportaciones. En definitiva, es un gran desconcierto, ¿no? Y la pregunta que le hago a ambos, y Sí. no lo tomen, no hay ninguna mala intencionalidad, pero de alguna manera se dice también que el Frente Renovador facilitó para que el gobierno actual, apoyando ciertas leyes, de alguna manera tome este coraje que vemos al presidente enfrentando a docentes, enfrentando a todo el mundo, enfrentando a la pequeña y mediana empresa, salvo los grandes grupos económicos, como que el Frente Renovador permitió. ¿Cómo lo analizan? Hacemos ustedes? cargo y volveríamos a hacerlo. ¿En qué sentido? Yo creo que esto es la nueva política. ¿Qué es la nueva política? Gente joven, no. Es aquella que quiere ganar al adversario, pero con propuestas superadoras, no buscando su destrucción. Y creo que este gobierno merecía que nosotros analizáramos. Nunca leímos un cheque en blanco. Ninguna entró una ley y salió como salió. Pero merecía de que tuviera las herramientas que creía necesitar para gobernar. Bueno, creo que las tuvo. Pero perdón, y le discutimos algunas herramientas, Vasco, Todas. también muy, Sí, muy corrigieron puntuales. muchos artículos, No, muchas pero no leyes. artículos. Sí. Cuando discutimos las ganancias, Sí. no era lo que salió. Sí, señor. Y se lo terminó dando otra parte del arco político que no fuimos nosotros. Cuando discutimos la ley de despido, antidespido, fue también una gran discusión. Las leyes, si vos tomás una por una, en esa que dicen que efectivamente nosotros tuvimos acuerdo con el macrismo, alguien puede estar de acuerdo en la ley de víctimas, reconocimiento de víctimas, que cambiamos el paradigma en donde el cual decimos, bueno, no solamente el Estado tiene que asistir a el victimario, sino también a la víctima cuando se produce un quiebre o cuando ya falló el Estado, cuando nosotros decimos, bueno, extinción de dominio para sacarle la plata a los delincuentes que le roban al Estado, a los narcotraficantes. Digo, son leyes concretas. La ley de acceso a la información pública, la ley del arrepentido, o sea, son todas leyes que cada una de ellas tiene una explicación. El presupuesto mismo, ahí sí hubo modificaciones, pero la mayoría de las leyes que nosotros propusimos son, creo que, leyes que mejoraron o intentan mejorar. Ahora, nunca dijimos que este era el modelo económico. Claro. No lo dijo Roberto Labañez, se cansó de decir, lo decía el Vasco, y yo lo escuchaba repetirlo desde el comienzo. Miren, muchachos, que van equivocados. Las barbaridades que le dijeron a Roberto Labañez cuando dijo, miren, este es el mismo modelo que se intentó en la década de los 90 y fracasó. Sí, señor. Sacamos la ley PYME, es una ley que vos me decís es de ayuda o de concordancia con el macrismo. No, creo que fue una ley que efectivamente trataba de poner algunos paliativos en esto que ya veíamos que era destrucción de puestos de trabajo. Pero vos fíjate que él habla de lo importante que es cuando con Roberto Labaña, en mi caso fue ministro, Aldo Piñanelli, nos tocó la crisis del 2002. Casi en el mismo periodo. Mirá que agarramos una bastante más dura Sí, que esta, totalmente, sí, Explotó obviamente. la Argentina, 18 monedas, Cruz del Trueque, 5 presidentes en Obvio, 10 días. Bueno, sí. el peor default de la historia de la humanidad. Y en 1 año y 3 meses, Mayor casi crisis lo que docente. llevan, entregamos un país en paz, creciendo al 7%, con 3% de inflación. Y el mismo año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que todas las medidas que tomábamos en una crisis inédita, yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina. Porque entendíamos que se salía produciendo, se salía generando los espacios de rentabilidad razonable para liberar la energía productiva de la Argentina. Esto hicieron todo lo contrario. Sí. Le pusieron un bloque de hormigón arriba. Entonces, volvemos ahora para adelante. Nosotros estamos absolutamente seguros que esto lo sabemos manejar y cómo tiene que salir. Pero por eso le decimos, van mal. Es decir, vos no es que primero saneás la moneda y después creces. Vos creciendo saneás la moneda. No te lo voy a Eso explicar a vos. te iba a preguntar, una más económica, después les quiero preguntar algo más político. Vos siempre defendiste, y te recuerdo hace años yendo a canales de televisión, la industria nacional, la producción nacional, quejándote de las importaciones. Hoy el gran problema que tiene Argentina es el tipo de cambio Sí, por entre la otras. especulación financiera. ¿Vos creés que la decisión del gobierno es mantener esta especulación y el tipo de cambio pisado por lo menos hasta las elecciones? Sí,
lamentablemente creo que esta va a ser la política. Creo que están entrando en un corsé muy difícil. Sí. Creían, para mí, que con la deuda llegaban, sabían que iba a haber revaluación. Vos sabés que el retraso cambiario tiene un club también, ¿no? Es decir, los bancos hacen los números en dólares, quiere decir que cuanto más retraso cambiario hay, más dólares ganan en sus números. Las empresas privatizadas, el club de los importadores, y además gana elecciones, porque la estabilidad aparente que te genera, todos somos, viste, millonarios en dólares, te vas a Miami, bueno. Ahora las consecuencias las paga más adelante. Hubo dos formas de salir de un retraso cambiario, mal o peor. Nunca saliste bien. Ahora lo van a ir acumulando, Vasco, pero con el agravante que se le está parando toda la economía, mucho más rápido. ¿Sabes por qué? Y vos lo vas a ver. Porque en la convertibilidad, yo soy textil, no nos avivamos al principio. Claro. Y la Ahora, demanda había totalmente, crecido obvio. y todo crecía. Entonces, ¿qué hacían algunos vivos? Se dedicaban a importar. Iban a China, buscaban un chinito, se la arreglaban. Hoy, ¿sabe qué pasa? Se avivaron todos. Esta a mí no me agarra. Y como el chino ya lo conocen, levantan el por turno y dicen, teléfono. mandame. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Salir a buscar un taller, cortar? O tener una orden de compra que la pagás a los 180 días. Es decir, la vendiste, te hiciste de la plata y recién la pagás. Sí, sí, sí. Entonces, hasta los mismos dólar pymes, estable. antes de morir, se van a salir a importar. Y ahora la Obviamente, pregunta es, con menos ¿impericia, trabajadores, impericia o intencionalidad? Yo de ideología, hay mucho de ideología. Intencionalidad. Si es Sí, ideología. sí, no creen, no, pará. Creen que eso convencido está de bien. Yo digo, para mí la patria contratista, perdón, hoy tomó el gobierno en la Argentina. Sí. Y así como la patria financiera tenía una cabeza de finanzas, ¿viste? De endeudarte los bonos, la patria contratista tiene por esencia ordeñar al Estado. Es su leitmotiv. Y fíjate que se juntan para una licitación, vas vos, yo pierdo, después para ver cómo hacen el pliego para los mayores costos, por dónde te la emboco. Entonces creen que está bien. Lo del correo, ¿vos tenés que más que está mal? Él cree que está bien. Sí. Sí puedo ir en un sistema donde me permite no indexar y por otro lado te meto el otro juicio. Cuidado con ese tema, porque hay gente que cree, bueno, ahora nos tocó a nosotros, dicen. Entonces las mismas obras son para los primos, los parientes. Ahora, para cerrar una más política, te hago, Alejandro, hay quienes dicen el gobierno está jugando a la estrategia de polarización con el kirchnerismo, la figura fuerte que representan el kirchnerismo más duro, para diluir de acá a las elecciones al Frente Renovador. ¿Vos En creés el que medio es está la realidad. Sí, es muy probable. Bueno, ¿Creés que se diluye? Encuentro una dirigente... ¿Y cuál es el camino de la ancha avenida del medio que representan pero ustedes? no es primero es superador. Sí. O sea, esa ancha avenida va por arriba, es una autopista que va por arriba. Porque en realidad lo que estamos discutiendo son exactamente lo mismo. Son un modelo de negocios que planteaba algunos allegados a la obra pública con los que hicieron, como bien decía el Vasco, hace 40 años los mismos negocios. O sea, Macri no inventó el Windows 19. Lo que fue Pero un se empresario... se vende como tal igual. De que inventó el Windows 19. No, bueno, sí. hay que recordar un poco la historia, Sí, hay que se leer vende algunos como tal, libros, sí. hay que ver cuáles son los juicios que ganó, los que perdió, lo que era la indexación por inflación, o sea, lo que conocemos un poquito y leímos, entendemos cuál es la lógica de este grupo. Lo de Avianca también hoy estuvimos viendo, esto ir para atrás es realmente un escándalo, un escándalo. Esta necesidad de decir... ¿cómo separan ustedes entre estos dos? Yo digo, los dos son exactamente lo mismo. Lo que nosotros estamos planteando es la clase media, la productividad, el laburo. La verdad que al despilfarro, el ajuste que cae sobre los mismos sectores es una estupidez. ¿Es que preferís morir? ¿De SIDA o de cáncer? Prefiero prolongar mi vida. Lo que nosotros estamos proponiendo es claramente decir, necesitamos que llegue... No queremos que efectivamente esto estalle. Hay algunos que están jugando al estallido de la Argentina y el estallido del 2001. En el medio hubo 24 muertos y hubo 20% de desocupación. Y no se van a ir simplemente por eso, porque le va a llamar un modelo económico. Lo que decimos es racionalidad, forzar límites al gobierno, por eso queremos ganarla en la elección, para ponerle más límites y controles, institucionalidad donde efectivamente trataron de abreviar, con decretos de necesidad de urgencia en legislación laboral, con decretos de necesidad de urgencia para poner miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo salimos de eso? Superando la lógica de que estos dos, es como, creo que lo explicaba uno de los compañeros en el bloque, como en el box, el clinch, viste que están agarrados y se pegan por adentro. Bueno, me parece que esos dos enemigos que se necesitan requieren de una visión superadora. Bueno, después estará en el día a día. ¿Sabes qué es lo que pasa? La rosca de la política
tiene un límite. Y el límite es el tipo, vos no solo le podemos explicar, vos le podés explicar todos los gráficos y todo, pero cuando no llegás a fin de mes, cuando el verso es demasiado grande, me tratan de explicar desde Chicago, desde los tigres asiáticos. No, la revolución aerocomercial. La revolución del aire. Lo que vos decís así, es una estrategia del gobierno, la polarización, no te quepa duda. Sí. Te quieren como única estrategia asustar con Cristina para que no hables de los problemas que están pasando. Ahora, mientras como no tanto, tenés futuro, elegís el pasado para pelearte. y lo que nosotros la queremos opción saber es presente. corrupción o ajuste. No es eso. No vamos a entrar en eso. Vamos a seguir con la propuesta de cómo arrancamos de vuelta. Bueno, se nos va el tiempo. Yo lo que espero es que la disputa sea producción Sí, o claro. timba financiera y que ahí Muy logren buena. unirse del lado de la producción. Ahí me diste el título. Esperé. A partir de ahora Bueno. decido eso, ahí está. Te lo presto. Ahí Tomá. está. Es un amigo mío, hablamos de todo, pero de hacer el amor ni hablamos, ¿no? De crecer nunca. Fíjate que la agenda de la Argentina hoy, para nosotros, está como facturarse el doble, no como señor, gastar menos. totalmente. Y eso lo supimos hacer nosotros, Totalmente. es nuestra especialidad. Bueno, Bueno, gracias muchas a ambos gracias por a haber ambos, estado Por acá. favor, un placer. Y Muchas ya gracias. estaremos nuevamente. Bueno, vamos a un corte. Un cortecito y seguimos con el resto de los invitados. Vamos, dale. Atilra, trabajadores lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, la seguimos verdad que con el programa. seguimos Día con de el programa, movilizaciones, movilización. de paro. O sea, está la efervescencia de Lo los tenemos espacios acá, la sindicales, los efervescencia. trabajadores. Tenemos la CTA, me refiero a Pedro Baseijo, bueno, unión de docentes, realmente, bueno, impactante el paro de hoy, que lo denominaron parazo, ¿no? ¿Cómo fue? Movilización y paro, las dos cosas, realmente superó nuestras propias expectativas. Ujú. Vos sabés que yo estábamos compartiendo el palco, acá el compañero también, y miraba tantas cuadras de gente expresándose. Disculpa, quiero que repitas tantas cuadras porque muy 11 pocos cuadras. medios, C5N, CN23, no sé si algún otro, mostraron las 11 cuadras. dijiste. 11 cuadras. Las 11 cuadras. Y estaba el palco en Callao, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, y se observaban cuadras que terminaban después del Congreso. Pero ya lo que vos decías, desde la mañana temprano había algunos medios que mostraban algunas muy poquitas escuelas muy escasas, donde iban las mamás con los nenes, 3 o 4 chiquitos, y la escuela estaba cerrada, entonces hay clase, o sea, hay medios que empujaban. En realidad fue un paro desde la Antártida a la Quiaca de más de un 90%. Después no lo pudieron ocultar, ¿eh? Empezaron ya, o sea, por lo menos las imágenes del impacto que generó esto lo empezaron a mostrar. No la cantidad de cuadras, porque eso ocasiona o genera otro tipo de efecto para el gobierno, ¿no? Hay un gran disconformismo, es decir, yo creo que esto está mal, está todo bastante complicado, hay bastante ineptitud en la gestión de este gobierno, o sea, que la educación esté en crisis, o sea, siempre hubo cosas para corregir en el sistema educativo nacional, pero como está ahora, como ha quedado después de 1 año y 3 meses de gestión del actual gobierno, hay una impericia de gestión, es decir, yo digo que el ministro de Educación y Deportes de la Nación no está a la altura para poder revertir esto. Me parece a mí que se necesita de otro impulso, de aire fresco. Me parece que el conflicto ya es muy profundo. Vamos a un paro de 48 horas y no se recupera la instancia paritaria porque, a ver, podemos hacer un montón de cosas en democracia, pero hay que poner en valor a la democracia, hay que fortalecerlo. Y esto se hace teniendo apego a las leyes. Un gobierno democrático, lo primero que tiene que hacer es tener apego a las leyes. No convocar a la paritaria con una ley que está en plena vigencia. Yo lo decía hoy, es lo mismo en un gobierno democrático cumplir que no cumplir las leyes, no. Digo, hay que hacer cumplir las leyes. Si el año pasado esta ley servía,
¿por qué este año no sirve? Si el año pasado hubo paritarias, pregunto nuevamente por qué este año no hay paritarias. ¿Qué crees que el gobierno porque va a terminar cediendo o lo ves muy firme en esa postura de no convocar a la paritaria nacional porque el conflicto en ese caso se prolonga? Mira, yo al gobierno lo veo firme, pero aún veo más firme a los educadores. Nosotros vamos a hacer un plan de lucha tal vez histórico para recuperar la instancia de negociación, recuperar un ámbito de diálogo. En realidad nosotros no somos los culpables de lo que está pasando hoy. Hay un responsable que es el presidente de la Nación, porque trataron de instalar el conflicto en la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo, la provincia de Buenos Aires es muy importante por la cantidad de matrícula que tiene, la cantidad de docentes. Disculpa, ¿puede ser que quisieron provincializar el conflicto? Claro. Entonces, pero no deja de ser un distrito más, una provincia más, la provincia de Buenos Aires. Te decía, acá tenemos que garantizar las clases de la Antártida a la Quiaca. Y hay un responsable en el país que se llama Mauricio Macri, que es el presidente de la Nación. Cuando les contestan ustedes, pero lo que pasa es que tienen garantizado un 20% más que el salario mínimo. Bueno, es una mentira esto. ¿Mentira o chicana? Y un poco de cada cosa, pero está mintiendo cuando expresan esto. Esa acta fue rubricada por quien te habla y yo leo las cosas. O sea, puedo cometer cualquier torpeza menos ir en contra de los intereses de los trabajadores. Pasa que cuando se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, históricamente el salario docente quedaba por debajo del salario mínimo. Entonces nosotros buscamos esta automaticidad para que de manera inmediata el salario recupere un 20% por arriba del salario mínimo. Pero esto no tiene nada que ver con la negociación paritaria. Claro. La paritaria es ley, hay que seguir, hay que mirar los parámetros de la inflación y otras cuestiones técnicas para discutir el salario y ponerlo en el nivel de poder adquisitivo que corresponde. Dejamos a Pedro por la CTA. Bueno, mañana realmente marcha importante, multitudinaria, ¿no? Mañana creo que una marcha que va a ser de mayor envergadura. Hoy, cuando iba hacia la marcha, que iba en subterráneo y veía cómo la maestra, los padres, chicos acompañaban, de ahí me quedó claro que la envergadura que iba a tener esta marcha de 11 cuadras, más de 70.000 personas, y mañana va a ser, creo, claramente superado. Yo creo que el problema de la cuestión de la producción, el trabajo y el empleo, el listado que tenemos, hoy Omar Plaini leía en la conferencia de prensa que hicimos en la CTA con los compañeros de la UNAM, y la CGT anunciando la cifra de inflación y bueno, la lista de empresas que han cerrado es innumerable. Cada una de esas empresas son 100, 200, 300 puestos de trabajo menos. Se han perdido 140.000 puestos de trabajo. Este gobierno y su presidente Ollor, ¿no? El presidente Ollor está planteando que hay que hacer una reestructuración del mapa productivo, con lo cual se perderían 450.000 puestos de trabajo más, en un marco en el cual se está acentuando la importación, en un marco en el cual también el dólar, con la inflación que hay, los costos argentinos en dólares se incrementa. O sea, estamos en una situación que parece que vamos camino a la tormenta perfecta. Y hay mucho malestar, ¿no? Yo el otro día escuchaba, bueno, que la CGT, muchos lo acusaban en algún momento de haber sido medio tibios, y después decir, bueno, ahora reaccionan porque desde las bases, ¿ustedes están sintiendo mucho malestar en los trabajadores de cara a esta situación? Y esto, bueno, se viene de hace varios meses dando una situación en la cual, bueno, tenemos una situación en que este gobierno ha sido elegido democráticamente por el voto popular y muchos trabajadores lo han apoyado. Entonces todo eso lleva un proceso hasta que los que lo han apoyado ven que cada medida que toma el gobierno no es para el interés de los sectores populares, para el conjunto de la población, no es inclusive la afectación de algunos sectores para mejorar otros. No. Acá claramente es un gobierno que está pensando cómo hace más negocio e incrementa su cantidad de negocio. En realidad los otros grupos económicos deberían preocuparse porque me parece que este gobierno va por la plata de todo. ¿Cómo ven ambos el tema de verlo polarizado, ya sea en el discurso del presidente, me refiero contra Roberto Baradel, ¿no es cierto? Polarizado de esa manera, sindicando un responsable, no sé si para debilitarlo o cercenar de pronto la moral y su capacidad de... Y a su vez algunos medios que publicaron hasta la foto de los hijos de Baradel. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque creo que hoy... Eso es un delito. Sí, ya se sabe. Claramente ¿Cómo lo ven delito. ustedes desde el punto de vista como luchadores sociales, lo que está pasando? Lo que pasa es que es el editorial del gobierno. El gobierno generó un editorial, trató de instalar la madre de las batallas en la provincia de Buenos Aires, eligió un dirigente para pelearse. ¿Le salió mal? Y sacarlo.
re mal, y sacarlo de foco al presidente de la Nación, que yo te decía que es el responsable de que haya clase en las 24 jurisdicciones del país. No es la responsable María Eugenia Vidal de que haya clase en todo el país. En todo caso, María Eugenia Vidal, como una gobernadora más, tendrá que habilitar los recursos para que la discusión salarial sea óptima y tener posibilidades de clase en esa provincia, que es una provincia importante, repito, pero no es la única. Entonces acá el primer responsable es el presidente de la Nación y su ministro de Educación y Deporte. Pasa que los trabajadores estamos pagando el ajuste acá. Es decir, esto es lo que hay que ver. El año pasado, escuchaba en el bloque anterior, se perdieron casi 10 puntos del poder de compra en los salarios. Nadie se hace cargo de esto. Entonces te dicen, hay que sentarse con responsabilidad en la negociación paritaria. Entonces, si se sienta una de las partes, que es el empleador, y el empleador te pone un techo y te dice no más del 18%, y encima te dice lo vas a cobrar en 4 etapas, y del año pasado no hablamos, es decir, nosotros somos tontos, pero no retontos. A ver, cuando el presidente habló de que la inflación era tóxica, la toxicidad se la quieren trasladar a los laburantes, cuando no te ajustan ese 10% que perdieron. ¿Sabes lo que pasa? A ver, es reciente la historia, es decir, el año pasado se hizo una fuerte impronta y un trabajo mediático bastante puntual para que la inflación fuera del 25%, con promesas del primer semestre, del segundo semestre. Y todos veíamos que no había actividad económica, que no resurgía la mediana y pequeña empresa, que el poder de compra se perdía, que no se motivaban los pequeños emprendimientos. Esto estaba claro. Y la inflación que terminó en 41. Claro, ¿no? Y iba a impactar directamente en el salario de los trabajadores. Bueno, terminó casi en un 42% la inflación. Ahora, no hay indicadores, ni siquiera para el primer trimestre, que digan que la inflación va a ser del 18%. Los más optimistas, inclusive algunos economistas del propio gobierno, ya están estimando una inflación del 25%. Entonces, digo, Entre Ríos le ofrecieron a los trabajadores de educación un 6%, Misión un 13%, Provincia de Buenos Aires un 18%, Ciudad un 18%, eso y decirte, bueno, compañeros trabajadores, ustedes durante el 2017 van a ser pobres, arréglense como puedan, bajamos el sueldo. Si pueden llegar, no va a haber clases, no por paros también, no va a haber clases porque los docentes no vamos a poder pagar el traslado. Es decir, este es el problema. Hay docentes que tienen 7 u 8 traslados por día porque van a más de una escuela. Entonces, esta es la única realidad. Después los discursos serán revolución educativa, toda esta, pero está totalmente opuesto a la realidad los discursos, ¿no? Pedro, para cerrar, mañana la convocatoria tiene que ver con la cuestión paritaria y tiene que ver también con la pérdida de fundamentalmente con el empleo. Acá lo que nosotros vamos con la consigna de educación y trabajo, la convocatoria de la CGT, de los gremios industriales, a la cual nosotros acompañamos, está orientada claramente a la cuestión de que se están perdiendo los puestos de trabajo, que está cerrando industria, que se están perdiendo empleo. Se ha caído la producción industrial un 11,4%, los salarios han caído un 10%, el empleo el desempleo llegando a valores de casi el 10%, tenemos una cuestión de un pico, un recrudecimiento de la inflación, para el decil más bajo va 2,9%, estamos entre la interanual en un 40%, estamos en una situación crítica. Así que la convocatoria de mañana creo que va a ser acompañada en forma mucho más importante. Pedro, la relación CTA-CGT. Bueno, hoy lo recibimos en la CTA, el diálogo continúa, intenso. Estuvo Roberto Daer, estuvo Víctor Santamaría, estuvieron otros compañeros, Omar Plaini, estuvimos presentando con el rector de la UMAT los números que bueno de este mes llegaban, digamos, para la información del público en general. O sea, en estas cosas estamos trabajando en conjunto, vamos acercando posiciones, no hay espacio para la diferencia. La diferencia son terciarias, acá hay cosas que son mucho más importantes y que nos van a unificar. Estamos trabajando para el paro general, nosotros deseamos que se haga en marzo. Vamos a apuntalar la movilización del miércoles. Hoy cuando se subió Acuña pidieron paro general. Acuña estaba planteando el paro, digamos, ya lo viene planteando. O sea que un poco lo que hay que seguir, mañana creo que va a ser fuerte también la del planteo del paro. Creo que se está generando conciencia, hay compañeros que todavía piensan que por ahí no están las condiciones dadas en la fábrica, que la gente puede perder
algún recurso económico. Me parece que los compañeros nuestros ya tienen que empezar a pensar que si siguen especulando con la pérdida de algún premio, de algún día de jornada de trabajo, lo que se va a terminar perdiendo después es mucho más. Se van a perder los trabajos en forma concreta. Pedro y Sergio, muchas gracias. Gracias a los dos No, por gracias haber a estado ustedes. acá. Y mañana, bueno, vamos a ver cómo sale la movilización. Vamos a un pequeño corte y vamos a un bloque Dale, vamos a muy seguir importante. ya. Sí, dale. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, estamos acá en la última parte de Economía 4D y estamos con Nicolás Trota, rector de la UMED, ¿no? Sí, así es. Y dos temas puntualmente queremos tratar y por eso te invitamos, Nicolás, esta noche. Uno, que hoy fue tapa de un diario de tirada nacional. Ustedes crearon un observatorio, lo dirige un colega, amigo también, Arnaldo Boco, estuvo acá en el programa en más de una oportunidad, sobre la deuda externa. Contanos un poquitito, yo hablaba de los números, 77.000 millones de dólares de deuda emitió este gobierno. Sí, nuestro observatorio lo creamos en el último trimestre del año pasado, frente al análisis que nosotros hacemos de uno de los graves problemas, no solo del presente, sino del futuro de la Argentina, que es la irresponsable espiral de toma de deuda que ha adoptado el gobierno, con esto de 77.615 millones de pesos, de dólares, perdón, el 15% de nuestro Producto Bruto Interno en 14 meses, ¿no? Y en un 2017 con un ritmo de toma de deuda mucho más preocupante, ¿no? Porque en estos dos primeros meses se ha tomado deuda por 24.141 mil millones de dólares. La verdad, en 2 meses, en el primer bimestre del año, lo que demuestra también lo que nosotros venimos sosteniendo, y que es en realidad por lo que empezamos este observatorio, es no solo analizar, ¿no?, la toma de deuda, sino para qué se endeuda la Argentina. A ver, ¿no? ¿para qué se endeuda la Argentina? Bueno, acá lo más preocupante es, como ha pasado históricamente y cíclicamente en la Argentina, ¿no?, también el número demuestra que 25.595.000 millones de dólares ha sido la fuga durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Esto demuestra que no ha llegado ni la lluvia de inversiones ni un vínculo con el Sobre sector del 77, capital. 25. Estamos hablando casi un 35% de fuga de capital. Entró y salió. Fuga de capitales que nosotros a partir de ahí planteamos, ¿no?, que lo que ha ocurrido sistemáticamente, ¿no?, la toma de deuda no se vincula a fortalecer un modelo productivo o una inversión en infraestructura, sino simplemente termina siendo un gran negocio financiero, ¿no?, para los bancos, ¿no?, y para todos los que son aquellos que intermedian estas relaciones. Este seguimiento que hacen ustedes está bueno, porque yo el otro día hablaba con un colega, un economista, y decía, es muy difícil de seguir el día a día, porque es tal el ritmo de endeudamiento. Bueno, ahora con los números que vos decís, que es muy difícil de seguir. ¿Qué hacen con esto? ¿Informes trimestrales? Hacemos informes cada 2 meses, ¿no? Apenas nos podemos ir construyendo con estas complejidades la información, y nos parece que es sumamente importante, y nosotros como universidad lo planteamos en el primer momento. Lo que no podemos permanecer es en silencio frente a lo que nosotros consideramos que son los ejes más problemáticos de esta gestión, mucho que se discutió en este programa, ¿no?, la enorme transferencia de recursos de los sectores medios y los sectores populares a los sectores más concentrados, y nosotros como universidad, que surge de las organizaciones sindicales, siempre decimos que pretendemos ser un espacio apartidario pero profundamente político, ¿no?, y creemos que las universidades, no solo nosotros, sino todo el colectivo de universidades, deben marcar posiciones frente a estos temas de interés público. Y para aquellas personas que puedan dudar si tienen un análisis sesgado, a través de la universidad, los indicadores que ustedes proponen. Están en la página web toda la información, y la verdad ¿Cuál es la página? umed.edu.ar, y pueden conocer lo mismo que hoy presentamos de los índices de inflación. La verdad que si uno analiza lo que han sido nuestros índices de inflación, han estado más o menos en la media de consultoras privadas, como también de institutos estatales confiables, pero toda construcción de información está sesgada por una posición ideológica, más allá del diseño que se haga. La ideología es cuidar el trabajo y a los trabajadores, ¿no? Por supuesto, nosotros respondemos al interés y siempre intentamos también de
reanalizar la información producida por terceros para que pueda estar al servicio del sector trabajador, como hacemos con la inflación. Para nosotros, el dato más importante que nosotros ofrecemos a la sociedad no es medir la inflación general, sino cómo esa impacta en forma simétrica según el nivel de ingreso. Eso, sabés que nosotros lo destacamos mucho en el programa y seguimos el índice de ustedes justamente por eso. Es un instituto de estadísticas que crearon en conjunto con organizaciones sindicales, ¿no? Son 49 sindicatos de los más diversos, hoy en la CGT unificada, pero también de la CTA. Eso le da riqueza técnica, ¿no es cierto? Le da riqueza técnica, le da la mirada del sector trabajador, le da una información que otros institutos no tienen y siempre también planteamos, ¿no?, el hecho de que los trabajadores no deben ser un objeto de estudio, sino que deben estar en la cocina de la construcción de esa información, porque al fin y al cabo información es poder, ¿no? Y creo que nuestro instituto es sumamente necesario hoy, como lo debería haber sido al momento que se intervino también el INDEC en el pasado. Datos importantes para negociación en paritaria, ¿no es cierto? Por supuesto, hoy, por ejemplo, con Roberto Baradel y con Sonia Leso, nosotros también hicimos un estudio de lo que es la pérdida de capacidad de compra del salario en la provincia de Buenos Aires, tomando eje no solo en maestros, sino también en los directivos. En promedio nos da en el 2016 una caída del 14%. ¿Esto a qué lleva? A que no solo tenemos que recuperar los maestros la capacidad de compra del 2016, sino también, ¿no?, la proyección de inflación que nosotros hacemos del 25,2, no este mes, es la que hicimos en el mes de diciembre y la seguimos sosteniendo para el año 2017. Para el 2017, y al mismo tiempo planteamos, porque ustedes lo saben mejor que yo, ¿no?, la inflación, cuando la paritaria es por cuotas, ¿no?, por más que la fotografía de diciembre me empate en la capacidad de compra del salario, yo fui perdiendo pesos por mes, ¿no? Hay meses que perdí 300 pesos, hay meses que perdí 400, hay meses que puedo haber recuperado una parte, pero nosotros no solo planteamos una paritaria, ¿no?, en la provincia de casi el 30% para recuperar capacidad de compra, sino un salario adicional para que el trabajador pueda recuperar todo lo que perdió durante el año por el escalonamiento de los aumentos salariales. El gobierno, viste, que tiene una intención, pareciera, de tratar de hacer borrón y cuenta nueva. Este cálculo que vos decís que hicieron de pérdida por adquisitivo, que da 14 puntos, que es enorme, pareciera que dicen, bueno, ahora empezamos de ahora, para adelante. de acá para adelante, digo, ¿no? A ver, para retraducirlo a la gente, muchos datos técnicos universitarios, por la formación que tenemos ambos, en definitiva le están diciendo, flaco, te bajo el sueldo. Claramente es así, y lo peor no es solo que te baje el sueldo, porque Argentina también observamos que el 2016 ha sido un año de alta rentabilidad para muchos sectores. Entonces, el problema acá no es que Argentina no crece, el problema es que el peso de este no crecimiento está recayendo sobre el sector trabajador. Y eso lleva a conflicto, eso lleva a 2 movilizaciones, va a llevar un paro nacional y a una sociedad que empieza a decir basta, ¿no? Con una costa atlántica, para poner un ejemplo, es Argentina dual, vacía, y un Punta del Este con el mejor año en 30. ¿No? Si vemos también la venta de autos de lujo rompiendo su récord en ventas, ¿no? Y los autos más económicos no se venden. Y esa creo que no es la Argentina que nadie quiere. Ahora, también hay que reflexionar, ¿quién nos gobierna? Bueno, nos gobierna un colectivo social que cada vez que tiene que tomar una decisión no se equivoca, favorece a los que más tienen. Y eso es lo que yo creo que solo le pueden poner un freno, no solo agosto y octubre en las PASO y en las generales, sino la discusión que las movilizaciones sociales pongan un freno inclusive a ciertos diputados y senadores que se confunden y a veces acompañan leyes que atentan contra la mayoría de los argentinos. Tu percepción de esta primera movilización, que fue significativa, ¿ves que puede reaccionar el gobierno con esta movida que hubo hoy y la que va a haber mañana, ¿no? Yo creo que si el gobierno no reflexiona, si el gobierno no escucha a la sociedad, va a ser muy difícil que pueda obtener un resultado electoral que le permita llegar con cierta tranquilidad al proceso electoral del 2019. Y la realidad es que hoy los maestros no estaban pidiendo salario. Hoy los maestros lo que estaban pidiendo es que se cumpla la ley, que se convoque una paritaria nacional, porque ahí no solo se discute salario, sino también se discute el desafío de una educación de calidad, de inversión, y que se frene, ¿no?, con la desarticulación del Ministerio de Educación Nacional, como ha ocurrido, por ejemplo, con Conectar Igualdad.
Muy bien. Hablando de conflictividad, el jueves tenemos un tema, ¿no? Vamos a tocar con un referente del sector lácteo, otros sectores que está, y el tema de Sancor, ¿eh? Parece que el gobierno le soltó la mano. Vamos a ver todo esto. Lo adelantamos como título, pero el próximo porque jueves ya se comprometió el jueves a estar sí, acá y va a ser estar acá y vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias, No, muchas Nicolás, gracias a por ustedes. toda la información y la verdad Muy que amable, se metieron con dos temas chiquitos, deuda Sí, externa sí, e inflación. sí, la verdad. Estratégicos. No, Estratégicos, muy necesarios para discutir. No, muy Estratégicos y hay que explicarlos a los más jóvenes, ¿no? Lo van a pagar nuestros hijos y nietos, nuevamente esto, ¿no? No, y además decirlo, nosotros acá en el programa son dos temas que seguimos mucho y la información que elaboran ellos de la UMED es muy interesante, incluso por cómo está presentada, digamos, es muy seria, muy concreta, muy sencilla de Y a transmitir. partir de ellos empezaron a hablar de los deciles, el más alto, el más bajo. Se empezó a hablar en esos términos que antes, cuando se hablaba de inflación, se hablaba de promedios, ¿no? Sí, y algunos cuando van a paritarias te dicen no, porque la inflación Sí, no el fue promedio. 40, fue 46, que es el dato que Bueno, le me lo decía Baradel el otro día que discutió con el ministro de la provincia de Buenos Aires y cuando le dijo así, la CUNSA solo hizo silencio. Ahí está. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Nicolás, por haber estado acá. A ustedes por haber estado ahí del otro lado. Y El nos jueves vemos el vamos a jueves, estar con toda la cobertura de lo que pase martes y miércoles, movilizaciones y más paros en Argentina. Relato versus realidad, la grieta cada vez más grande. Y quédense con dos al toque, Mónica Ortiz y Nacho, y diviértanse con ellos. Chau. Chau, chau.